una potencia. Vimos la clase pasada lo que viene siendo el teorema de Moivre. ¿Qué dice el teorema de Moivre? O sea, si yo tengo un número complejo con un ángulo elevado a una potencia, n potencia, ¿cómo calculo la potencia de ese número complejo? Si está en forma polar, que es necesario que esté en forma polar para que aplique el teorema de Moivre, básicamente es, tomamos la magnitud y la elevamos a la potencia. Luego, el ángulo va a ser la potencia que nos están pidiendo multiplicada por el ángulo, ¿sí? Un ejemplo, tenemos 5 ángulo de 45 grados, nos lo piden que lo elevemos al cuadrado, pues el resultado va a ser 5 al cuadrado, el ángulo va a ser 2 veces, porque la n es 2 de 45, entonces el resultado sería 25 ángulo de 90, ¿sí? Si fuera al cubo, sería 5 al cubo, el ángulo sería 3 veces por 45, sería 125, 5 al cubo, si no me equivoco, y el ángulo sería 90, 135. ¿Sí? Este sería el resultado. Eso es lo que nos dice el teorema de Moivre para elevar un número complejo a una potencia. ¿Qué pasa si no está en forma polar? Vimos que si no estaba en forma polar el número, supongamos tenemos 5 menos 5i y lo queremos elevar al cuadrado. ¿Sí? Aquí había dos caminos. Uno es pasarlo a su forma polar para aplicar el teorema de Moivre, o la otra es resolverlo mediante un álgebra normal o tradicional. Es decir, esto es un binomio al cuadrado, entonces lo podemos resolver, el cuadrado del primero más menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. O si lo quieren visualizar de esta manera, elevar a un número a una potencia significa ese mismo número multiplicarlo por sí, dependiendo de la potencia. Si la potencia es 3, es multiplicar ese mismo número 3 veces. Entonces aquí simplemente es aplicar la distributiva, es decir, realizar la multiplicación siguiendo la ley de distributiva. Entonces sería 5 por 5, ¿sí? Luego, este 5 por la parte imaginaria, luego la parte imaginaria por la parte real, y de esta manera. El resultado aquí es 25 menos 25i menos 25i. Aquí sería el cuadrado, sería más 25 y cuadrada. ¿Sí? Esto y este se suma y nos da 50i. Este queda 25. Y como nosotros sabemos que i cuadrada es igual a menos 1, entonces significa que aquí este menos 1 por este 25 positivo nos queda menos 25. ¿Sí? Se restan. Y el resultado es menos 50i. ¿Sí? O sea, se anula lo que viene siendo la parte imaginaria. Sí, es lo que da. Básicamente son dos, es el número complejo este, si lo graficamos, tiene un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Básicamente este número de aquí, si lo pasamos a forma polar, va a ser la parte, la magnitud, sería 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, sería 2 veces 5 al cuadrado, eso sería 5 por raíz de 2. El ángulo es tangente a la menos 1 de 5 sobre 5. Eso es directamente
45 grados. 55 es 1, tangente de 1 es 45 grados. Entonces el número en su forma polar es 5, raíz de 2, ángulo de 45 grados. Si eso lo elevamos al cuadrado, básicamente pues es 5 por raíz de 2 al cuadrado. Y el ángulo es 2 veces 45. Sería elevar el 5 al cuadrado, sería 25. La raíz de este se cancela con este y nos queda aquí 2. El ángulo es 90 grados. Entonces aquí sería 25 por 2, sería 50, ángulo de 90 grados. Aquí el ángulo, como es parte imaginaria, aquí era negativo, menos 45, menos 90, menos 90. Entonces, 50 ángulo de menos 90 es menos 50 y si lo pasamos a su forma rectangular, recordemos que un ángulo de 90 grados de menos 90 o más 90 significa que tiene únicamente parte imaginaria. Cuando el ángulo es 0 grados o 180 significa que tiene únicamente parte real. Entonces en este caso únicamente tiene parte imaginaria, la magnitud es 50 y, y como es negativo pues es i, pero con signo negativo. Aquí están los dos resultados. Llegamos a los dos resultados. Cualquiera de los dos caminos nos va a llevar al mismo resultado. Entonces, la clase pasada vimos este teorema de Moivre. Simplemente es, tenemos un número complejo elevado a una potencia, tiene que estar en forma polar. Si no está en forma polar, lo convertimos a su forma polar, ¿no? Si no queremos hacer eso, pues seguimos este trayecto, realizar la multiplicación, la distributiva y todo eso. Si queremos hacerlo con el teorema de Moivre, pues lo convertimos a su forma polar, donde el resultado va a ser la magnitud elevado a la potencia que nos están diciendo. En este caso, la magnitud es 5, la potencia es 2, entonces es 5 al cuadrado. Y el ángulo simplemente se va a multiplicar por la potencia, que en este caso es 2, 45 sería 90. ¿Sí? Entonces, eso viene siendo. Ese sería el resultado. Entonces, eso es lo que vimos en la clase pasada, el teorema de Moivre. Lo vuelvo a explicar para que quede grabado en este video, ya que el otro, pues no lo tengo a la mano, ¿no? Porque uno de sus compañeros se quedó con los privilegios ahí de propietario y no lo he podido contactar. Bien, ahora vamos a ver cómo calcular la raíz cuadrada de un número complejo. De un número complejo. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un número, vamos a tomar 9 menos 9i. Este es nuestro número complejo. Y nos están pidiendo que calculemos la raíz cuadrada. Aquí básicamente hay dos métodos que les voy a enseñar ahorita. Un método es cuando lo tenemos en forma minómica, que es esto. El otro método es cuando está en forma polar. De hecho, el que está en forma polar es mucho más sencillo, pero igual les voy a explicar los dos. Este es el método más complicado. No es en sí que sea muy difícil, simplemente es un poco tedioso, un poco largo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la raíz cuadrada en sí, como operación, supongamos la raíz cuadrada de 9, básicamente es un número que multiplicado por sí mismo nos da el número de adentro. Sabemos que una raíz cuadrada pues tiene dos resultados, más menos 3, es decir, si multiplicamos el 3 por sí mismo de manera positiva, nos va a dar 9. Si lo multiplicamos de manera negativa, menos 3 por menos 3 sigue siendo 9, se vuelve positivo y el resultado es 9. ¿Sí? Entonces, básicamente de aquí nosotros tenemos que encontrar un número complejo que multiplicado por él mismo o por sí mismo nos dé este número complejo que tenemos aquí adentro. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos una raíz cuadrada, realizamos una raíz cuadrada de un número real, el resultado es otro número real. Eso significa que si yo tengo
este número complejo y quiero realizar su raíz cuadrada, eso significa que el resultado o lo que yo tengo que obtener es otro número complejo, ¿sí? Es decir, que yo tengo que obtener un número complejo de esta forma, un número que está formado por parte real y por parte imaginaria, donde X y Y son dos números reales, es decir, 1, 2, 3, 1.5, 1.6, cualquier número real, pero tiene que ser real, no imaginario. Eso es importante de entender, sobre todo en esta parte, en la de Y. Es decir, el coeficiente Y, que es la raíz de -1, que es el término de número imaginario, está acompañado por un número y ese número es real, no puede ser imaginario. Ahorita más adelante voy a explicar bien a qué me refiero con eso y por qué es importante entender eso. ¿Sí? Bien, entonces, para resolver la raíz cuadrada de un número complejo en forma binómica, nosotros tenemos que hacer este planteamiento. Tomamos el número que nos están pidiendo que calculemos la raíz cuadrada. Nosotros sabemos que como resultado tenemos que vamos a obtener otro número complejo, donde el valor de X y el valor de Y es lo que vamos a buscar. En este punto todavía no lo sabemos, todavía no lo conocemos y es lo que estamos buscando. Entonces, a partir de aquí nosotros hemos planteado una ecuación. Vemos que aquí hay una igualdad y tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas. Entonces, tenemos que buscar la manera de poder resolver esta ecuación. Entonces, como en cualquier ecuación, lo primero que debemos hacer es tratar de despejar, por así decirlo, es decir, eh, tratar de despejar esta variable o despejar esta variable. Para yo poder hacer eso, pues aquí primeramente debería yo de tratar de eliminar lo que viene siendo esta raíz cuadrada. ¿Cómo eliminamos una raíz cuadrada? Pues simplemente elevamos a la potencia 2 de esta manera. De esta forma, este cuadrático va a eliminar a esta raíz cuadrada. Pero nuevamente recordemos que en una ecuación, en una igualdad, si yo hago algo de este lado, también tengo que hacerlo del otro lado para no afectarlo. Entonces, significa que aquí yo también tengo un cuadrático. Y lo que me queda aquí es un binomio al cuadrado, ¿sí? Un binomio al cuadrado, pues ustedes ya recordarán cómo se resuelve, ¿sí? Básicamente es el cuadrado del primer término más menos, en este caso es más, el doble producto del primero por el segundo. Entonces sería X por Y más el cuadrado del segundo. Aquí el cuadrado del segundo sería Y cuadrada y nos quedaría Y cuadrada, ¿sí? Esa sería la manera de resolver un binomio cuadrado. Entonces, de ahí nosotros sabemos que Y cuadrada pues simplemente vale -1. Entonces lo reemplazamos. Sería 9 menos 9y va a ser igual a x cuadrada más 2xy menos y cuadrada. De esa manera quitamos el y al cuadrado y respetamos el signo negativo que quede aquí. Reacomodo la ecuación. Bien. Ustedes recordarán que para resolver un sistema de ecuaciones o para resolver una ecuación, hay ciertos criterios, ¿no? Si tenemos tenemos dos variables en un sistema de ecuaciones, significa que necesitamos tener dos ecuaciones. Yo aquí tengo solamente una ecuación, pero tengo dos variables, entonces tengo que buscar la manera de formar una segunda ecuación. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Básicamente se generan dos ecuaciones, tomando del número complejo que queremos sacar la raíz, tomando su parte real y tomando la parte real de la respuesta, por así decir, que estamos buscando. Esto que tenemos aquí simplemente es el desarrollo de ese número complejo que aún no conocemos, pero que sabemos que existe, que satisface la raíz cuadrada de este número, ¿sí? Entonces, al resolver ese cuadrático, nosotros nos vemos que esta y que estaba acompañado por un i cuadrado, al sustituir el i cuadrado que vale -1, nos damos cuenta que deja de ser un número imaginario y se vuelve un número real. Eso siempre lo hemos visto. Cuando realizamos multiplicaciones, siempre ese i cuadrado hace que este número se vuelva real. Entonces, estos dos términos de aquí son dos números reales y yo los voy a relacionar con este 9, porque este 9 pertenece a la parte real de este número complejo. Luego, este de aquí
que es puramente imaginario, porque vemos que tiene la I, lo voy a relacionar con este de aquí, que es puramente imaginario de este número complejo, la parte imaginaria de este número complejo que yo estoy buscando. Y de esa manera yo voy a formar dos ecuaciones, es decir, x cuadrada menos y cuadrada tiene que ser igual a 9. 2xy tiene que ser igual a menos 9. Quito aquí la parte del i. Recordemos que i es raíz de menos 1. Si yo lo pongo aquí, bueno, lo voy a poner aquí para que se entienda qué es lo que pasa. Está multiplicando, pasa dividiendo, nos queda sobre i, y sobre i se elimina o simplemente es 1, ¿sí? Por esa razón, la i desaparece. ¿De acuerdo? Esto aquí lo voy a borrar. No tengo de esta manera. Entonces nos queda 2xy igual a menos 9. Por eso el i ya no lo anoto porque está en ambos lados de la igualdad y lo puedo quitar, lo puedo eliminar o simplemente se hace 1, por así decirlo. Entonces aquí tengo mis dos ecuaciones. Esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2. Entonces un método sencillo para resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2 es simplemente despejamos una variable de una y la sustituimos en otra. Entonces en este caso yo voy a despejar la variable y de aquí de esta manera. Entonces va a ser nos va a quedar aquí 2x. Desarrollo 9 menos 9 entre 2, pues va a ser menos 4.5 sobre x. Luego tomo este valor y lo sustituyo en la primera ecuación. Entonces nos va a quedar x cuadrada menos, bueno, voy a anotar otra vez aquí para que se alcance a ver. El menos 9 lo voy a pasar a este lado y ahora sí sustituyo. De esta manera. Continuamos desarrollando. Cuando tenemos el cuadrático de una fracción, se eleva al cuadrado el numerador y el denominador. Entonces nos queda x cuadrada menos 4.5 al cuadrado 20.25 y abajo nos queda x cuadrada menos 9 igual a 0. Vemos que tenemos este x cuadrada abajo, entonces para pasarlo hacia arriba o no tenerlo de esta forma, lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar toda la ecuación por x cuadrada. ¿Sí? Entonces, x cuadrada por x cuadrada nos va a dar x cuarta. X cuadrada por esto nos va a dar 20.25x cuadrada, pero como tenemos aquí abajo también, se va a eliminar. Entonces nos va a quedar únicamente 20.25. Y este de aquí va a ser menos 9 por x cuadrada igual a 0. Reacomodo la ecuación. Y aquí tenemos una ecuación de 3 términos, pero de orden 4. Esta ecuación se va a resolver utilizando la fórmula general. Solamente que para poder utilizar la fórmula general que aplica solamente ecuaciones de segundo orden, yo tengo que hacer un cambio de variable. ¿Qué significa? Yo voy a definir que u es igual a x cuadrada. Entonces, si yo elevo al cuadrado al u, eso significa que me va a quedar x cuadrada. Es decir, si yo elevo x cuadrada al cuadrado, me va a quedar algo así. ¿Sí? Básicamente, se multiplican aquí los dos números y nos queda x cuarta. De esa manera yo hago ese cambio de variable, es decir, x cuarta la voy a reemplazar por u cuadrada. Entonces sería menos 9x cuadrada es igual a u, entonces lo reemplazo por u. Menos 20.25 igual a 0. De esta manera, ahora sí, ya tengo un trinomio cuadrado, es decir, tengo una ecuación polinomio de segundo orden y puedo aplicar la fórmula general. Profe, pero ¿de dónde sale la U esa? Mande. ¿De dónde sale la U esa?
La U es una variable. Puedes llamarla Z, puedes llamar lo que sea. Esto se llama cambio de variable. Es una técnica que se usa en matemáticas, cambio de variable. ¿Pero qué función tiene? Ok, la función o el cambio de variable, ¿para qué lo hago? Aquí vemos que es una ecuación de orden 4. ¿Cómo yo resuelvo? O sea, al final de cuentas, esta ecuación, si yo la resuelvo, me va a dar un valor para X. Luego ese valor para X lo sustituyo aquí y voy a obtener cuáles son los valores que tienen que tener este número complejo para que satisfagan la raíz cuadrada de este. Voy a obtener un resultado. Entonces, en este caso es un polinomio de orden 4. Para resolver un polinomio de orden 4, por lo general necesitamos de algún software de computadora o alguna calculadora graficadora. Pero en este caso en particular vemos que tiene 3 términos, ¿sí? Y vemos que estos términos tienen esta similitud de que este está al cuadrado y hay cuenta, este es el cuadrado de este. Si yo hago ese cambio de variable, yo observo que esto realmente es un polinomio de segundo orden. Y Es más que nada, Mande. es más que nada, Es más que nada para llegar. El cambio de variable es una técnica para reducir exponentes en ciertas situaciones donde nos ayuda a realizar esto de aquí. Simplemente es una técnica. No estoy modificando la ecuación ni haciendo nada raro. Simplemente estoy bajando el exponente, por así decirlo. Este lo estoy pasando a cuadrático y este lo estoy pasando a lineal. Sí, pero sigue siendo la misma ecuación. Y esto que estoy haciendo aquí lo voy a volver a utilizar más adelante para respetar el hecho de que al ser una ecuación de cuarto orden, significa que tiene que tener 4 soluciones, 4 raíces. Esta de aquí yo la bajé a segundo orden, entonces me va a dar 2 raíces, pero lo que estoy buscando es la solución de esta. Entonces, de alguna manera tengo que encontrar esas otras 2 raíces y eso ahorita lo voy a hacer. Entonces, esto de aquí, cambio de variable, se hace para poder solucionar al menos de esta ecuación que ya es de segundo orden, solucionarla con la fórmula general. ¿Sí? Es más que nada para eso. Y el procedimiento siempre va a ser el mismo. Ustedes van a hacer todo esto y van a llegar a esta ecuación de cuarto orden. Y lo que van a tener que hacer es un cambio de variable para poder reducirla a una de segundo orden y poder aplicar la fórmula general. ¿De acuerdo? y si no hiciéramos variable, profe, nos saldría mal. Si no hicieras el cambio de variable, ¿cómo resuelves esto? No puedes aplicar la fórmula general porque la fórmula general aplica para segundo orden. Ok. Y esto es O de sea, cuarto. la general ahorita. ¿Sí? Ahora, hacemos también el cambio de variable porque vemos que parece mucho una de segundo orden. ¿Sí? De hecho, si hacemos el cambio de variable, se vuelve una de segundo orden. Por eso se utiliza esta técnica de cambio de variable. Si fuera una ecuación de cuarto orden y por aquí tuviera una x cúbica, entonces ya no tiene caso hacer el cambio de variable porque no me va a dar una ecuación de segundo orden que tenga estas características. ¿Sí? Entonces, esto se usa solamente cuando tenemos esta situación. ¿Sí? Si fuera una de cuarto orden con una x cúbica aquí, no me sirve el cambio de variable. ¿De acuerdo? Y en este caso, para sacar la raíz cuadrada del número complejo, siempre les va a quedar esto. Y van a terminar haciendo un cambio de variable. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita voy a seguir desarrollándolo y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Pues. O a lo importante de que vamos a encontrar realmente 4 raíces, que son las de esta ecuación de cuarto orden. Como estamos obedeciendo eso de que si es del polinomio de cuarto orden, tiene que haber 4 raíces. Entonces, teniendo esta ecuación, la voy a reescribir. Y lo de U, como les digo, puede ser la variable que quieran, puede ser Z, puede ser V, lo que ustedes quieran. Solamente no usen la misma variable esta para que no se confundan. Puede ser cualquier otra, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula general, nos dice que U, porque así se llama la variable, es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Esa es la fórmula general. Entonces, si sustituimos valores, ¿quién es B? Pues B en este caso es menos 9. Entonces sería menos
por menos 9. Más menos raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado. Menos 4 veces A, en este caso A vale 1. Y C, que es 20.25. Todo eso sobre 2A, A vale 1. Entonces de ahí realizamos, menos por menos, pues se vuelve positivo. Dentro de la raíz cuadrada nos queda 81 más 81 sobre 2. Entonces nos va a quedar, si resolvemos la raíz cuadrada, 81 más 81, raíz cuadrada de eso nos da 12.72 sobre 2, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser las dos soluciones? Porque hasta en este punto esto yo lo tomo como una ecuación de segundo orden. Entonces, ¿cuáles son mis soluciones? Primera solución va a ser el 9 y el 12.72 lo tomo como positivo. Entonces sería 9 entre 2, 10.86. Esa es una solución. La segunda solución, entonces tomo ahora el 12.72 como negativo. Y nos da menos 1.86. Esas son las dos soluciones o las dos raíces, como quieran verlo, de esta ecuación. Pero esta no es mi ecuación original. Mi ecuación original era esta, que es una de cuarto orden, que significa que tiene que tener 4 raíces. Y yo hasta aquí solamente he descubierto 2 raíces. Entonces, ¿qué hago de ahí? Bueno, yo planteé al principio y dije que u va a ser igual a x cuadrada. Ya encontré yo el valor de u. Un valor de u es 10.86 y el otro es menos 1.86. Ambos son resultados. Entonces significa que si yo quiero encontrar las otras dos raíces, tengo que sustituir ese valor en esta ecuación, porque esta es mi ecuación de cambio de variable y la tengo que seguir utilizando, ¿sí? Entonces, si tomo el primer resultado, 10.86 es igual a x cuadrado. ¿Cómo encuentro el valor de x? Pues la despejo. ¿Cómo la despejo? Saco raíz cuadrada en ambos términos. Este elimina este cuadrático y ya queda x despejada. Entonces x va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 10.86. ¿Sí? Más o menos porque una raíz cuadrada tiene dos valores. Eso nos da como resultado 3.29 más menos, ¿sí? Es decir, que aquí tenemos dos raíces. Primera raíz, 3.29. Segunda raíz, 3.29 negativo. Luego, ese fue el primer valor que nosotros encontramos. Ahora nos falta este otro de aquí. Entonces, vamos a darle el valor, vamos a decir, x cuadrada también puede ser menos 1.86 y yo resuelvo. Raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada acá. Eso lo voy a continuar de este lado. Entonces, esta raíz cuadrada elimina el cuadrático de acá y nos queda que x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1.86. Entonces sería, el resultado va a ser, es más menos, y es 1.36i, más menos. Nuevamente, otras dos raíces. Eso significa que mi tercera raíz es menos 1.36i y mi cuarta raíz es 1.36i. De esta manera, ¿sí? Recordemos, partimos de una ecuación de cuarto orden. Utilizamos la técnica de cambio de variable para volverla de segundo orden y poder aplicar la fórmula general, ¿sí? De alguna manera es una técnica que nos ayuda a hacer eso.
Después de eso, de aplicar la fórmula general, obtuvimos dos raíces. Esas dos raíces son la solución de esta ecuación, pero esta ecuación no es mi ecuación original. Mi original viene de aquí, simplemente yo le hice un cambio de variable, entonces me regreso. Nuevamente tomo ese cambio de variable para encontrar, ahora sí, todas las raíces. Y estas cuatro raíces, pues son los resultados o las soluciones o la raíz de esta ecuación de cuarto orden. Y es lo que les comentaba, o sea, este cambio de variable lo hacemos porque aquí se puede aplicar y nos ayuda a encontrar las cuatro raíces. Un sistema de cuarto orden, por lo general es complicado encontrar las soluciones o las raíces si no tenemos alguna calculadora o algún software de computadora, es complicado realizar un procedimiento para encontrar la solución de esas cuatro raíces, a menos que esa ecuación de cuarto orden tenga esta característica. El exponente mayor sea el 4 y el que sigue sea el cuadrado, sea cuadrado. Es decir, que no haya ni un cúbico y sean tres términos. De esa manera, nosotros podemos aplicar cambio de variable. Si aquí hubiera un cúbico, no ocupamos a fuerza una calculadora para resolver. Pero en este caso, cuando calculamos las raíces cuadradas de un número complejo, siempre vamos a llegar a esto. Siempre se va a llegar a eso y se va a dar esta situación que vamos a tener que aplicar un cambio de variable. ¿Sí? Pero normalmente cuando tenemos una de cuarto orden, que no viene de esto, de una raíz cuadrada, de intentar sacar una raíz cuadrada, y hay un cúbico por ahí, eso necesitan resolverlo con una calculadora. Sí habrá métodos o formas para resolverlo a mano, ¿no? Así como estamos haciendo, pero se vuelve complicado. Es como el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado es una regla que ustedes ya se saben de memoria y la calculan, y cualquier binomio al cuadrado, el resultado siempre va a ser lo mismo. Entonces pasa aquí en esta situación. Entonces, en una de cuarto, quinto, sexto orden también hay métodos, pero no son tan comunes esas ecuaciones y son métodos más difíciles. O sea, al final casi siempre se apoya en una calculadora o en alguna computadora o en algún software. Entonces, ya encontramos estas cuatro raíces, ¿sí? Nosotros partimos de este sistema de dos ecuaciones, donde nosotros básicamente estamos buscando dos números reales que satisfagan esto de aquí. Yo ya encontré cuatro posibles números de X. Ahora necesito determinar cuáles son los cuatro posibles números de Y. Aquí entra un detalle. Yo les dije que X tiene que ser un número real, porque esta es parte real. ¿Sí? Es decir, X tiene que ser 1, 2, 3, 4 o 5 o 1.5, 1.6, cualquier número real. X, en consecuencia, no puede valer 1.36i porque este es un número imaginario, o no puede valer menos 1.36i o 1.36i porque nuevamente es un número imaginario. Eso significa que aquí automáticamente descartamos a estos dos, descartamos estas dos posibilidades. Estas no pueden ser la solución de esa raíz cuadrada de ese número complejo, porque no tendría parte real, por así decirlo. O sea, los números X y Y tienen que ser reales, entonces no pueden ser imaginarios. Entonces, automáticamente, estas dos de aquí no son solución. Significa que estas dos de aquí van a ser solución para el número X. Ahora nos falta determinar el número Y. ¿Cómo lo hago? Pues nuevamente, de aquí partimos nosotros de este sistema de ecuaciones y simplemente despejamos Y. Y dijimos que Y es igual a menos 4.5 sobre X. Pues bueno, ahora lo que tengo que hacer es sustituir esos valores de X que yo ya encontré y determinar cuánto va a valer Y. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a hacer. Entonces dijimos que Y es igual a menos 4.5 sobre X. Ahora, el detalle es que tenemos dos valores de X, pues tenemos que encontrar también dos valores de Y. Entonces, entonces sería menos 4.5 sobre 3.29. Eso sería 1.36 negativo. Esto cuando X es igual a 3.29. Luego, Y es igual a menos 4.5 sobre X menos 4.5
sobre menos 3.29 es la misma división, entonces nos queda 1.36, menos entre menos es más. Esto cuando x vale menos 3.29. Eso significa, ya tenemos el valor de y el valor de x, ¿sí? Eso significa que la raíz cuadrada de este número complejo 9 menos 9y va a ser igual a, es una raíz cuadrada, recordemos, tenemos dos soluciones, una positiva y una negativa. Eso significa que aquí debe haber dos números complejos que cumplan esta condición. Debe haber dos soluciones y efectivamente aquí hay dos soluciones. Una solución va a ser 3.29 menos 1.36y. Ese es un número complejo. La otra solución va a ser menos 3.29 más 1.36y. Ese es el segundo número complejo. Estos dos son la solución, son la raíz cuadrada de esto de aquí. ¿Cómo lo comprobamos? Simplemente elevamos este número al cuadrado, cualquiera de las dos. Tomo este de aquí y lo elevo al cuadrado. Elevar al cuadrado, pues sabemos que es multiplicar dos veces ese mismo número. Y aplicamos la distributiva. Este por este, ¿no? Entonces sería menos por menos es más. Sería 3.29 al cuadrado. O directamente aplicar la forma de un binomio al cuadrado, ¿no? También pudimos haber hecho eso, ¿no? Luego, este por este. Menos 3.29 por 1.36y. Luego, este por este. Menos 3.29 por 1.36y. Luego, este por este sería 1.36 al cuadrado y el i también al cuadrado, ¿sí? Desarrollamos 3.29, sería al cuadrado 10.82. Esto sería 3.29 por 1.36 por 2. Sería menos 8.948i. Esto de aquí sabemos que vale menos 1. Entonces, ese 1.36 al cuadrado, que es 1.84, se va a volver negativo. Es 1.84. Entonces, este negativo, con esto, lo restamos. 10.82 menos 1.84 nos da 8.97 menos 8.94i. Este es el resultado, ese es el número complejo. La raíz cuadrada que nos estaban pidiendo era de 9 y menos 9i. Aquí por decimales y esa cuestión cuando calculamos aquí las raíces, todo eso, por eso no nos da exacto, ¿no? Tendríamos que buscar números exactos, por ejemplo, no sé, calcular la raíz de un número cuyo resultado de aquí nos diera un número exacto, ¿no? Aquí por decimales es esa razón, ¿no? Es 89.97, 89.94. Entre más decimales yo hubiera tomado aquí, en vez de tomar 1.36, hubiera tomado 1.36 y todo lo que sigue. Y aquí también, en vez de 3.29, hubiera tomado 3.29 y algo más, hubiéramos llegado a un resultado más exacto. Aquí hubiéramos sacado 8.99 y aquí 8.99, que es prácticamente 9. ¿De acuerdo? Aquí esto es por decimales, por eso no llegamos a 9 exacto. Entonces, ¿dudas de aquí, de esto? Profe, Dígame. ¿por qué usó el de menos 3.29 y no el otro? Es la misma. Si yo hago esto, voy a llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque lo único que está cambiando es el signo. Si fuera positivo y si fuera positivo, el resultado, ¿qué nos va a dar? Positivo también. Este menos de aquí, cuando nosotros multiplicamos esto de aquí, se iba a ser automáticamente, se iba a ser negativo y aquí nos iba a quedar menos 8.94. Y este menos del 1.36, cuando lo elevamos al cuadrado, se vuelve positivo. Cualquiera de los dos números es el mismo resultado.
Yo tomé ese porque lo tenía ahí para dibujar la flechita y es el que estaba más a la mano. Pero si sacan esto, calcúlenlo ahorita después de que termine la clase y van a ver que van a llegar a lo mismo. Después de todo, la raíz cuadrada de este número es este o este. Ambas soluciones son las mismas. Es como si aquí tuviéramos más 3 y este fuera menos 3. Por eso, si te fijan cómo los signos están volteados. Este es positivo, el otro es negativo, este es negativo, el otro es positivo. Realmente son el mismo número, solamente que con signo contrario. ¿Sí? Como habíamos explicado al principio. Una raíz cuadrada tiene dos resultados, uno positivo, uno negativo. Una raíz cuadrada de un número complejo tiene dos resultados. El resultado es un número complejo, uno positivo y otro negativo. Y lo resuelves y vas a llegar al mismo resultado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, tengo 3 minutos. ¿Tienen clase después de esta? O sea, ya ahorita tienen clase. Sí, profe. A las 3 tienen Yo no, otra profe. ¿Eh? A las 3 tienen otra clase. Sí, profe. Bueno, entonces ya no me dio tiempo para explicarles el segundo método para calcular la raíz cuadrada cuando está en forma polar. Ese método es increíblemente sencillo. Les explico este por ser más largo para que me diera tiempo. Pero el otro básicamente es algo así. Si yo tengo un número 5, ángulo de 180 grados, no, perdón, 5 ángulo de 60 grados. Y me están pidiendo que calcule la raíz cuadrada. Básicamente lo que tengo que hacer es calcular la raíz cuadrada de 5. El ángulo va a ser 60 más 360 veces K sobre 2, donde K va a valer 0 al principio y va a valer 1. Es decir, nuevamente, es una raíz cuadrada, hay dos soluciones. Las dos soluciones, la magnitud va a ser igual. Raíz de 5 y raíz de 5. Pero lo que va a cambiar es el ángulo. ¿Sí? Un ángulo vamos a tomarlo con K igual a 0. 360 por 0 es 0. 60 entre 2 es 30. Esta es la primera solución. Segunda solución, K vale 1. 360 por 1 es 360. Más 60 serían 420. Entre 2, 220. Esa es la segunda solución. Esta es la respuesta. En forma polar es así. Rápidamente, ¿cómo es la fórmula? La raíz compleja de un número en forma polar. El resultado va a ser la raíz cuadrada de la magnitud de su módulo. El ángulo va a ser igual a teta más 360K sobre N. Donde, ¿quién es N? Pues N es si es raíz cuadrada, si es raíz cúbica, si es raíz cuarta o raíz sexta, lo que sea. ¿Sí? Entonces, N es el número de la raíz. ¿Sí? Y K, ¿quién va a ser? K simplemente va a ser una, ¿cómo se dice? Va a ser una tabulación. K va a ser una tabulación donde vamos a empezar en 0, 1, 2, hasta llegar a n menos 1. ¿Qué significa? Que si es raíz cúbica, pues vamos a llegar hasta 2. Si es raíz cuadrada, si n es 2 porque es raíz cuadrada, entonces K va a ser 0 o 1, no más. Si es raíz cuarta, entonces K va a ir 0, 1, 2, 3. Siempre K va a ir a n menos 1, donde n pues es el número de la raíz cuadrada. Y eso va a ser el resultado. La magnitud va a ser para todos la misma, lo único que va a cambiar va a ser el ángulo. ¿Sí? Ese es el otro método para calcular la raíz de un número complejo, siempre y cuando el número esté en forma polar. Entonces, este método, pues obviamente es más sencillo, ¿no? Entonces, no sé si tengan preguntas de este tema. Profe, ¿puede poner rápido el último resultado del problema? Este es 8.97
8.94. Cuando lo estén resolviendo, para que vean que esto también llegamos a lo mismo. Bueno, cuando traten de tomar la mayor cantidad de decimales, ¿no? Yo tomé 2 decimales, por eso me dio esa diferencia, ¿no? Pero entre más decimales tomen, el número va a ser más exacto. De hecho, si estos números nosotros los convirtiéramos a su forma polar, nos vamos a dar cuenta que la magnitud obviamente es la misma y lo único que está cambiando es el ángulo, que es la misma explicación de este método. La magnitud es el mismo, lo que cambia es el ángulo. De acuerdo, no sé si tengan alguna pregunta. No, si no tienen preguntas, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente, bueno, nos vemos el lunes, que ya sería el examen, ¿no?